Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Ya tenía tiempo que no nos veíamos a través de nuestros canales de YouTube y de Face. Bueno, pues soy Gonzalo Loaiza Huerta, como me conocen ya algunos de ustedes, y todos los que apenas están conociéndonos, un gustazo que estén con nosotros. La idea es que podamos platicar de temas de desarrollo personal, de desarrollo familiar e incluso de desarrollo social. Y hoy vamos a comenzar con un tema que en lo particular a mí me fascina, es el tema que prefiero por excelencia, que es el tema de la educación. ¿Por qué razón? Porque la educación tiene principalmente una connotación de presente basada en pasado, pero enfocada en el futuro. O sea, la educación la recibimos hoy, nos hace ser conscientes de nuestro presente 100%. Sin embargo, esta educación está basada en el pasado, tiene un anclaje, un cimiento en el pasado. Y por supuesto, no tendría razón de ser la existencia de la educación si no se refiriera básicamente a la construcción del futuro o, como se dice ahora de manera mucho más correcta y completa, los futuros, porque bueno, definitivamente no solamente hay uno, son varios, y estamos hablando de los futuros de una sola persona, los futuros de una civilización, los futuros de una familia, los futuros de una institución o de una organización. Entonces, ese tema a mí me fascina. ¿Y qué onda con la educación? Bueno, vamos a comenzar por tomar un elemento consuetudinario, un elemento común en la educación. ¿Y cuál es el elemento común en la educación? Cuando hablamos de educación, inmediatamente a nuestra cabeza, a nuestro cerebrito, a nuestra mente, llegan las imágenes de una escuela. Los salones de clase, los pizarrones verdes, blancos, negros, las ventanas chiquitas, grandotas, un maestro o maestra y un grupo de alumnos. Inmediatamente hacemos referencia a la escuela tradicional cuando hablamos de educación. Sin embargo, aquí es donde enfrentamos el primer gran reto. Además, por cierto, un comercial, por eso es que tenemos de fondo a esta enorme y hermosísima biblioteca, porque estamos hablando de educación, pero la educación no se refiere al aula, o al menos no exclusivamente. Y en los tiempos de hoy, y sobre todo después del enorme cambio, la transformación que implicó en todos los ámbitos de la vida, la llegada y el enfrentar la pandemia, pues no podemos hablar de la educación como la escuela. Pero sí podemos reconocer que ahora hay múltiples ambientes para la educación, múltiples momentos, que somos multimomento y multiambiente cuando hablamos de educarnos, pero hay un elemento importantísimo, la educación, la autogestión de la educación. Y esa parte es importante porque implica que nos educamos por lo que nosotros decidimos, queremos, por lo que es nuestra voluntad o nuestros intereses o nuestras necesidades. Ahí es donde comenzamos a gestionar nuestro proceso de educación, es decir, yo qué quiero o qué necesito, y en base a eso que quiero o que necesito, comienzo a buscar los elementos, pero no nos quedemos solamente en el nivel de la capacitación, porque esa sí es una faceta de la educación, sin duda, la capacitación, pero todavía nos falta hablar también de la optimización, de la capitalización de los saberes, de la creación de saberes nuevos, o lo que antes se llamaba como construir a partir de los andamiajes cognitivos previos. Bueno, ahora nosotros sabemos que esto como que a la vez que se simplifica pedagógicamente hablando, también se hace mucho más complejo metodológica y realmente hablando. O sea, ya en la cuestión real, pragmática, cierta, concreta, se hace mucho más compleja. Y es que hablar de educación hoy en día tendría que encerrar o que implicar para cada uno de nosotros diferentes momentos, diferentes lugares, pero todos haciendo un universo único, todos convergiendo en el mismo concepto, en la misma realidad que es la persona. O sea, la educación tiene una característica que no se puede hacer a un lado. ¿Y cuál es? La persona. No son los conocimientos, no son los saberes, no es el andamiaje cognitivo, no es la cantidad de recursos. El centro de la educación es la persona.
¿Eso qué significaría? Que todos nosotros cuando hablamos de educación, cuando buscamos educación, cuando ofrecemos educación, estamos hablando de temas relacionados con la persona. Es decir, con sacar, obtener, lograr una mejor versión de sí mismo de cada persona, comenzando por la mía. O sea, si yo voy a hablar de educación, ya sea como consumidor o como generador o como docente, si yo voy a hablar de educación, de lo primero que estoy hablando es en primera persona de una mejor versión. Es decir, de lograr, de buscar, de generar la mejor versión de mí mismo hoy, en este momento. Una mejor versión a la de ayer. Y mañana será una mejor versión a la de hoy. Y pasado mañana una mejor versión a la de mañana. Y así nos vamos. Porque esa es la espiral, así es como entendemos y vemos la espiral de crecimiento educativo. Se trata de buscar ser mejor hoy que ayer y mañana que hoy. Mejor, mejor que vendría la continuación de la pregunta. Bueno, pues buscamos ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor ciudadano, un mejor profesionista si lo eres, un mejor profesional en lo que haces, sea ser empresario, ser vendedor, ser comerciante, ser artista, en fin, todas las tareas que el ser humano puede desarrollar. Que tú busques ser mejor es que tú quieres ser profesional en lo que haces. Bueno, un mejor profesional en lo que haces. Si te encanta el empleo, lo cual no es malo, digo, el empleo es gacho, pero no es malo. Bueno, pues si te gusta el empleo, que seas mejor en el empleo que tienes cada día. Y mejor de manera muy clara. Mejor de manera que se siente y que se vea por parte de todos los de alrededor. No un poquititito mejor, vamos a poner que yo quiero ser mejor, bueno, voy a hacer un 0.0001% mejor. ¿Por qué mañana ese 0.0001% no se va a notar? Porque las realidades a las que te vas a enfrentar, los problemas que vas a tener enfrente, los obstáculos que tendrás que librar, las batallas que tendrás que ganar, serán mucho más fuertes y ese 0.0001% no te va a alcanzar. Por lo tanto, cuando hablamos de educación, hablamos de ser la mejor versión, construir una mejor versión de ti hoy. Y a partir de eso, si eres docente, vas a contribuir de manera muy certera, muy eficaz en la construcción del mejor yo de tus alumnos. Si eres padre de familia, madre de familia, en la construcción de un mejor yo de tus hijos. Si eres hermano, en la construcción del mejor yo de tus hermanos. Si eres un servidor público, en la construcción de un mejor yo de las personas que se acercan para pedir, solicitar este servicio que tú ofreces. Si eres un empresario, bueno, la construcción de un mejor empresario en tu caso, pero también con esto vas a ir construyendo mejores usuarios del servicio o producto que tú ofreces. Porque tal vez, solo tal vez, uno de los graves pecados que ha tenido la educación en el mundo, no solo en nuestro país, en el mundo, ha sido que ha segmentado, ha fragmentado, más que segmentado, ha fragmentado, segmentado y luego fragmentado y separado al ser humano en sus campos educativos. Y entonces, desde la escuela, te separan por materias todo y cada materia es más importante que la otra y cada materia te deja tareas diferentes y entonces, cuando el alumno intenta resolver, tiene que ir cambiando como de canal. De matemáticas, ¿se acuerdan que antes los televisores traían un sintonizador de canales que le ibas dando clac, 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 clac? Bueno, pues más o menos. Pasas de matemáticas a la tarea de español o a la clase de español o a la clase de biología o a la clase de inglés o a la clase de química y así te la ibas cambiando todo el día y luego al llegar en la tarde a tu casa y querer resolver tareas, buscabas hasta con cierta desesperación ese mismo mecanismo, esa misma reacción en tu cerebro para hacer las tareas y los trabajos. Ir cambiando de canal para poderlo resolver. Y entonces, cuando se te enfrenta un problema de la vida diaria,
¿Cómo le haces? Tienes que darle órdenes a tu cabecita de empezar, bueno, a ver, este problema, ¿qué me servirá? ¿De matemáticas? ¿O de español? ¿O de química? ¿O de biología? ¿O de inglés? ¿O de ética? ¿O de filosofía? ¿O de moral? ¿O de qué materia es la que voy a tomar para resolverlo? Y lo mismo ocurre incluso a nivel de la carrera universitaria, en la que se segmenta y se fragmenta el conocimiento para que el alumno después ver si tiene la capacidad de volverlo a unir para construir una mejora en algo que está haciendo. Aunque a veces también hemos visto que esas mejoras son parciales, son solamente de una parte de la realidad. De tal manera que entonces se puede generar un proyecto tecnológico, científico, que ataque muy bien un problema de la humanidad, pero resulta que este proyecto tiene muchas implicaciones no muy buenas para el ambiente, o es muy caro, o es inaccesible por la falta de materias primas, y entonces ya sí se cumple una parte, pero no se satisfacen los demás aspectos. Entonces, finalmente, ese ha sido, insisto, y desde lo que hoy quiero centrarme, uno de los graves pecados de la educación, ¿sí? Uno, el primero, creer, cuando hablamos de educación, creer que hablamos de escuela, y no darnos cuenta que hablamos de la casa, de lo que ves en tu casa, de si se ve televisión o no en tu casa, de si se ven redes y siguen las redes en tu casa, y qué redes se siguen los integrantes de familia. ¿Qué tipo de películas o de teleseries se tienen para el entretenimiento? ¿Qué tipo de libros se leen? Había quien hace algunos años decía que los libros iban a pasar de moda porque todo iba a ser digital en la pantalla. Hoy vemos más que nunca que eso no es cierto. Los libros nunca pasarán de moda. Los libros siempre te van a acompañar. Siempre van a estar acá si quieres ser mejor persona. Entonces, la educación no solamente es en la escuela, está en tu casa, está en la calle, está en tu trabajo, está en tu empresa o en la actividad que realizas para poder sostener diariamente, para poder darle manutención a tu familia o a ti mismo. Primer pecado. Segundo pecado grave de la educación que hoy analizamos, la educación ha segmentado, fragmentado y separado los saberes y las habilidades de los seres humanos. Y esto ha provocado que cuando finalmente logramos obtener un resultado en algún proyecto, en alguna tarea, en algún programa, en el desarrollo de una propuesta, tiene esos aires de segmentación, en donde no se ven todos los aspectos, las aristas, todos los lados que puede tener tanto este problema como esta propuesta de solución. Y entonces podemos estar viendo todo el aspecto político, pero no estamos viendo el aspecto humano. Y si no lo creemos, digo, pues ahí está una guerra que además se antoja de principios del siglo XX, o sea, de los años 1915, 1918, y llámele usted Primera Guerra Mundial, o llámele usted Segunda Guerra Mundial, llámele usted Guerra Fría, pero finalmente estamos hablando de un fenómeno que pareciera, o nos hubiese gustado, se nos hubiese antojado que ya hubiese pasado, que esto no iba a volver a ocurrir, y menos por las razones por las que está ocurriendo, que son razones mucho más de inicios del siglo XX. Entonces, finalmente, no hemos aprendido, y podríamos decir, si alguien pudiese salir del planeta Tierra y ver cómo está rodando esta bola que es nuestro planeta, esta esfera, no tan esfera, que es la geografía de nuestro planeta, podría decir, no han aprendido nada. Pero es por eso, porque no hemos entendido que cuando hablamos de educación tendríamos que hablar de manera holística de todos los aspectos que tiene el desarrollo del ser humano. Sus aspectos emocionales, para empezar. Tenemos que trabajar con eso. Somos seres de emociones, no somos máquinas, tampoco somos animalitos, no somos plantas, somos seres emocionales.
y por lo tanto todo arranca en nuestra cabeza, en nuestra mente, todo arranca con una emoción. Y entonces, dime si no es cierto, dependiendo la emoción que tengas, puedes aprender a hacer algo con tal nivel de gratificación para ti que no se te olvida jamás y que vas a ser capaz de repetirlo y además de promoverlo y de enseñarle a alguien más y a alguien más y a alguien más, porque esto te mueve, porque te emociona. O si tu emoción fue muy negativa, lo que aprendes es a no hacerlo o a aparentar que no lo haces o a esconderlo de los demás, porque somos seres de emociones. Entonces, un primer enfoque o acercamiento a una educación realmente integral, realmente holística, realmente integradora de la humanidad, es que aprendamos a educar desde las emociones. Y bueno, tenía oportunidad de participar en un congreso educativo precisamente la semana pasada y revisábamos que una de las emociones más fuertes en el aprendizaje es el asombro, el sorprendernos. Entonces, pues, ojalá y todos los que somos personas y que por lo tanto estamos involucrados con la tarea educativa de alguien más y la nuestra, la autogestión de nuestra educación, aprendamos que educar con emociones, en emociones, basados en emociones, es educar de manera integral. Y para esto nos puede servir mucho el asombro. Yo soy Gonzalo Loaiza, nos vemos en la próxima. Son videos cortos, pero son videos que quiero compartir temas con todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.